La copa de cristal de Bohemia se le escapó de los dedos temblorosos a Charlotte en el momento exacto en que Robert Vanderbilt se inclinaba para alcanzar el salero. El vino tinto de Burdeos se extendió por el chaleco de seda brocada del caballero como una herida abierta, tiñendo la tela color marfil de un carmesí intenso. El comedor enmudeció. 16 pares de ojos se fijaron en Charlotte, cuyo rostro adquirió la tonalidad exacta de las rosas que adornaban el centro de la mesa. La joven institutriz permaneció paralizada, observando cómo la mancha se expandía inexorablemente por la costosa prenda, consciente de que su único vestido decente, un modesto traje de muselina gris prestado por la señora Pemberton, jamás podría compensar el daño causado. Señor Vanderbilt, perdóneme, le suplico. Las palabras salieron en un torrente desarticulado, mientras Charlotte se levantaba bruscamente, derribando su propia silla en el proceso. El mueble de caoba golpeó el suelo de mármol con un estruendo que resonó por la mansión como un golpe de martillo. Fue absolutamente imperdonable de mi parte. Pagaré por la prenda, aunque eso me lleve años. La matriarca de la familia, la señora Vanderbilt, apretó los labios en una fina línea de desaprobación. Sus joyas, esmeraldas que se decía que habían pertenecido a la realeza austriaca, captaban la luz de los candelabros, proyectando reflejos verdosos sobre su semblante severo. A su derecha, la hija menor, Penélope, apenas contenía una sonrisa maliciosa. Los demás invitados, todos miembros de la alta sociedad neoyorquina, esperaban la inevitable explosión de furia. Robert permaneció inmóvil por un instante que pareció durar una eternidad. Charlotte lo observó levantarse lentamente, la mancha de vino escurriendo ahora por su pantalón de nanquín. Tenía la imponente altura de los Vanderbilt, hombros anchos bajo el abrigo perfectamente cortado, cabello castaño peinado con precisión matemática. A sus 28 años, era considerado el soltero más codiciado de Nueva York, heredero de una fortuna construida en ferrocarriles y especulación inmobiliaria. Charlotte se preparó para la reprimenda, para la humillación pública que sin duda seguiría. Su posición como institutriz recién contratada por la familia Ashworth dependía de esta noche. La señora Pemberton, dueña de la agencia de colocación que la había traído de Inglaterra 6 meses antes, había organizado esta cena específicamente para que Charlotte aprendiera los modales de la sociedad estadounidense antes de partir al interior, donde supervisaría la educación de 3 niños. Un desastre como este podría arruinar no solo sus perspectivas, sino también la reputación de la agencia. El silencio se volvió opresivo. Entonces, para absoluto asombro de todos los presentes, Robert comenzó a reír. No fue una risa contenida ni cortés. Fue una carcajada genuina, profunda, que sacudió sus hombros e iluminó sus facciones habitualmente serias. Tomó la servilleta de lino irlandés y comenzó a limpiar su chaleco con movimientos despreocupados, como si las manchas de vino fueran sucesos cotidianos en las cenas formales de los Vanderbilt. «Mi querida señorita». Hizo una pausa, arqueando una ceja interrogante. «Fairfax, Charlotte Fairfax, señor». Su voz apenas superó un susurro. «Señorita Fairfax». Robert dio unos pasos en su dirección, acercándose de tal manera que Charlotte tuvo que levantar la barbilla para encontrar sus ojos. Eran de color marrón oscuro, casi negros, con pequeñas motas doradas que captaban la luz de las velas. En los últimos 2 años he asistido a estas interminables cenas, rodeado de personas que pesan cada palabra, cada gesto, cada respiración. Todos interpretando esta elaborada danza de falsedades educadas. Gesticuló ampliamente hacia los invitados boquiabiertos. Y entonces usted, con su honestidad accidental, logra hacer en un segundo lo que nadie aquí se atrevería a hacer en toda una vida. Robert, la señora Vanderbilt prácticamente siseó su nombre. Conténgase, la señorita ha demostrado una falta de coordinación imperdonable. Ella ha demostrado ser humana, madre. Un concepto aparentemente extraño en esta casa. Antes de que Charlotte pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Robert se inclinó y la besó.
No fue un casto beso en la mano, como dictarían las convenciones. Fue un beso firme en los labios, delante de 16 testigos escandalizados, en medio del gran comedor de los Vanderbilt, bajo la inmensa lámpara de araña de cristal importada de Venecia. Charlotte sintió que el mundo giraba. El perfume de agua de colonia masculina, algo amaderado con notas de sándalo, mezclado con el aroma del vino derramado. La textura áspera del chaleco manchado rozando su vestido. El calor de sus manos sujetando suavemente su cintura, firmes lo suficiente para impedirle retroceder. Cuando finalmente se apartó, había un brillo desafiante en sus ojos. Finalmente, alguien real en esta casa de porcelana, declaró, lo suficientemente alto para que cada persona presente lo oyera claramente. El caos siguió inmediatamente. La señora Vanderbilt se levantó con tal fuerza que su silla casi volcó, salvada solo por la rapidez del mayordomo. Penélope dejó escapar un grito agudo. Los invitados estallaron en murmullos indignados, algunos caballeros llegando a levantarse a medio camino, inciertos si debían defender la honor de la joven o la dignidad de los anfitriones. Charlotte permaneció congelada, incapaz de formar pensamientos coherentes. Su primer beso, si es que aquella breve experiencia a los 15 años con el hijo del vicario en Hampshire contaba, ciertamente no había sido así. No había sido público, escandaloso, completamente inadecuado y absolutamente arrebatador. ¿Ha perdido completamente el juicio? La voz de la señora Vanderbilt cortó el tumulto como una cuchilla. Esta persona es una empleada, una institutriz, y usted la compromete públicamente de esta manera. ¿Comprometerla? Robert sonrió, pero había algo peligroso en su expresión. «Qué palabra interesante, madre». «Sí, supongo que sí». Charlotte finalmente encontró su voz. «Señor Vanderbilt, por favor, no tiene por qué. Debo irme. Inmediatamente». Se volvió hacia la señora Pemberton, quien observaba la escena con una expresión entre horror y fascinación calculada. «Madame, le presento mis más sinceras disculpas. Comprendo que esto pone fin a mi puesto con la familia Ashworth». «Absolutamente no». Robert la interceptó antes de que pudiera dar 2 pasos. «Señorita Fairfax, el daño a mi prenda es insignificante. Poseo docenas de chalecos, pero su honestidad, su reacción genuina». Bajó la voz, aunque todos aún podían oírlo en la sala ahora silenciosa. «Es algo raro, precioso incluso. No permitiré que sea castigada por eso». Robert Cornelius Vanderbilt. Su nombre completo resonó por la sala como un decreto judicial. «¿Está ebrio?» «Perfectamente sobrio, madre. Quizás por primera vez en años». Él no apartó los ojos de Charlotte. «La señorita Fairfax viajará a su puesto según lo planeado. Pero antes de eso, solicito formalmente permiso para cortejarla». La sala estalló en exclamaciones. Charlotte sintió que sus piernas flaqueaban. Cortejarla. Un Vanderbilt deseaba cortejarla. La situación había superado lo absurdo y entraba en territorio de fantasía completa. «Esto es indignante». Uno de los invitados, un caballero corpulento que Charlotte había sido informada que era un importante banquero, golpeó la palma de la mano en la mesa. «La diferencia de posición social es irrelevante para mí», Robert interrumpió, aún sin apartar la mirada de Charlotte. «Entonces, señorita Fairfax, ¿me concede el honor?» Charlotte sabía que debía negarse. Cada fibra de su educación, cada lección sobre comportamiento apropiado, exigía que declinara educadamente, se disculpara de nuevo y desapareciera en la oscuridad que convenía a su posición. Una institutriz no aceptaba el cortejo de un heredero Vanderbilt. Sencillamente no sucedía. Pero cuando miró dentro de aquellos ojos castaños, vio algo que la desarmó completamente. No era condescendencia ni diversión cruel. Era esperanza. Genuina, vulnerable esperanza. «Yo...» Su voz falló. Charlotte respiró hondo, consciente de que su próxima palabra lo cambiaría todo. Sí, el carruaje de los Vanderbilt atravesaba las calles iluminadas a gas de Nueva York con la suavidad característica de los vehículos fabricados por encargo. Charlotte se mantenía rígida contra el asiento de terciopelo burdeos
incapaz de procesar completamente los eventos de la última hora. La señora Pemberton, sentada frente a ella, alternaba entre expresiones de asombro y algo que se asemejaba peligrosamente a un triunfo comercial. «Esto es absolutamente sin precedentes», murmuró la señora por quinta vez desde que dejaron la mansión. «En 30 años administrando la agencia, jamás, simplemente jamás». Se abanicó vigorosamente con el abanico, aunque la temperatura de la noche de abril era bastante suave. Charlotte permaneció en silencio, observando las luces de las residencias pasar por la ventana. Sus manos, enguantadas en algodón blanco simple, temblaban levemente sobre su regazo. El beso aún quemaba en sus labios como una marca indeleble. Podía sentir el peso de las miradas escandalizadas, oír los susurros que ciertamente ya se extendían por los salones de Nueva York como fuego en paja seca. «¿Qué he hecho?», consiguió finalmente articular, su voz sonando extrañamente distante a sus propios oídos. La señora Pemberton interrumpió su frenético abaniqueo. «¿Qué ha hecho, mi querida? Bien podría haber asegurado el futuro de cualquier joven a la que yo represente. Un Vanderbilt. Si este cortejo prospera». Sus ojos brillaron con posibilidades mercenarias. «Pero debemos proceder con extrema cautela». La señora Vanderbilt se puso absolutamente lívida. Esa mujer posee una influencia considerable. No debía haber aceptado. Charlotte susurró, más para sí misma que para su acompañante. «Fue imprudente. Fue la única respuesta posible». La señora Pemberton interrumpió con firmeza. Rechazarlo públicamente habría sido una ofensa aún mayor. Hizo lo correcto, aunque por razones que probablemente no comprende completamente. El carruaje redujo la velocidad ante una modesta pensión en una zona respetable, pero definitivamente no elegante de Manhattan. La señora Pemberton mantenía habitaciones allí para sus pupilas mientras esperaban colocación. Charlotte había pasado las últimas 3 semanas en aquel establecimiento, preparándose para el viaje al interior. «Descanse esta noche», instruyó la señora mientras el cochero abría la puerta. «Mañana por la mañana discutiremos los próximos pasos. La familia Ashworth espera su llegada dentro de 4 días, pero sospecho que... Bueno, las circunstancias han cambiado considerablemente». Charlotte bajó del carruaje con piernas que parecían hechas de gelatina. La propietaria de la pensión, la señora Holloway, una viuda de mediana edad con inclinación a los chismes, la interceptó inmediatamente en el estrecho vestíbulo. «Señorita Fairfax, ¿cómo estuvo la cena en la mansión Vanderbilt? Debe de haber sido absolutamente deslumbrante». «Fue memorable». Charlotte esbozó una débil sonrisa antes de refugiarse escaleras arriba, ignorando las preguntas adicionales que la señora le lanzaba. Su habitación era pequeña pero limpia, amueblada con una cama estrecha, una cómoda de pino y un lavabo de porcelana para la higiene. Charlotte encendió la lámpara de aceite con manos temblorosas. Luego se sentó pesadamente en el borde de la cama. El vestido de muselina gris, que por la mañana había parecido adecuado, aunque sencillo, ahora parecía testigo de su humillación y subsiguiente elevación imposible. Se llevó los dedos a los labios tocándolos suavemente. Robert Vanderbilt la había besado, delante de su madre, delante de la sociedad neoyorquina, y luego había declarado su intención de cortejarla. «Esto no puede ser real», murmuró para la habitación vacía. Pero era real, tan real como la mancha de vino, que probablemente nunca saldría completamente de su chaleco. Tan real como la mirada de furia homicida en los ojos de la señora Vanderbilt, tan real como la esperanza vulnerable que Charlotte había visto en el rostro de Robert. Se acostó sin quitarse el vestido, mirando fijamente el techo manchado de humedad. Su mente giraba en círculos frenéticos, repasando cada momento, cada palabra. ¿Por qué había hecho aquello? Un hombre de su posición podía tener a cualquier mujer. Herederas ricas, bellezas reconocidas, jóvenes damas con un pedigrí impecable. ¿Por qué elegir a una institutriz inglesa sin fortuna, sin conexiones, sin nada más que una educación decente y una desafortunada tendencia a los accidentes con copas de vino? Finalmente, alguien real en esta casa de porcelana.
Las palabras resonaban en su mente. Había algo en la forma en que las había pronunciado, no cruel o despectivo, sino exhausto, como si hubiera pasado años buscando algo que no había podido nombrar hasta ese momento. Charlotte se giró de lado, abrazando la delgada almohada. Pensó en su madre, fallecida hacía 3 años de fiebre tifoidea. Pensó en su padre, un clérigo rural que había muerto 6 meses después, dejándola sin familia y sin recursos. Pensó en el viaje de Hampshire a Londres, luego la travesía aterradora del Atlántico en 3ª clase, las semanas desesperadas buscando puesto hasta encontrar la agencia de la señora Pemberton. Ella había construido una vida modesta pero honesta. No era mucho, pero era suya. Y ahora, con un único beso impulsivo, todo estaba en riesgo. El sueño la encontró finalmente, pero estuvo poblado por sueños turbulentos de salones de baile donde todos usaban máscaras de porcelana que se hacían pedazos al menor toque, revelando caras vacías detrás. La mañana llegó demasiado pronto, anunciada por la campana de la iglesia cercana marcando las 6. Charlotte se lavó rápidamente con agua fría del lavabo. Se puso su otro vestido, uno marrón discreto, y se recogió el cabello en un moño severo. La mujer que la miraba desde el pequeño espejo rajado parecía pálida y asustada. Nada en su apariencia sugería a alguien que pudiera capturar la atención de un Vanderbilt. La señora Holloway sirvió gachas de avena en el comedor común, sus ojos brillando con curiosidad apenas disimulada. Otras 2 huéspedes, una ama de llaves anciana y una joven profesora de música, lanzaban miradas especulativas en dirección a Charlotte. Las noticias viajaban rápidamente, incluso sin teléfonos o telégrafos. Charlotte apenas había tocado su café cuando unos golpes urgentes sonaron en la puerta principal. Momentos después, la señora Holloway apareció con expresión aturdida. «Señorita Fairfax, hay un caballero en la puerta solicitando su presencia, con un carruaje». Bajó la voz a un susurro reverente. «Un carruaje Vanderbilt». Las gachas se revolvieron incómodamente en el estómago de Charlotte. Se obligó a caminar tranquilamente hasta la entrada, consciente de las miradas que la seguían. Un cochero con librea impecable, levita azul marino con botones dorados grabados con el monograma de los Vanderbilt, esperaba respetuosamente en el escalón. Sostenía un sobre de papel crema grueso. «Señorita Charlotte Fairfax, el señor Robert Vanderbilt me ha instruido que le entregue esto personalmente y espere su respuesta». Charlotte aceptó el sobre con dedos que traicionaban su nerviosismo. El sello de cera roja ostentaba el blasón familiar. Lo rompió cuidadosamente y extrajo una tarjeta con caligrafía elegante y distintamente masculina. «Señorita Fairfax, pido disculpas por la naturaleza abrupta de mi declaración de anoche. No fue mi intención causarle incomodidad o comprometer su reputación, aunque reconozco que probablemente logré ambas cosas. ¿Me concedería el honor de una conversación privada, debidamente supervisada naturalmente, esta mañana? Hay asuntos que deben ser discutidos antes de que parta al interior. Mi carruaje espera para transportarla hasta el lugar de su elección. La señora Pemberton será notificada y podrá acompañarla como chaperona, si lo desea. Respetuosamente, Robert C. Vanderbilt». Charlotte releyó el mensaje 3 veces. El lenguaje era formal, casi jurídico, pero había una urgencia subyacente que traslucía a través de las palabras cuidadosamente elegidas. «¿El señor espera respuesta?», preguntó al cochero. «Sí, señorita. El señor Vanderbilt está en Central Park, en el Senador junto al lago. Pensó que un ambiente público sería más apropiado que cualquier residencia privada». «Sensato. Un encuentro público evitaría escándalos adicionales mientras permitía la conversación necesaria». Charlotte se mordió el labio inferior, sopesando sus opciones. Podría negarse, mantenerse alejada, dejar que este episodio bizarro se disolviera en un chisme eventual. En unas semanas estaría a kilómetros de distancia, educando niños en el interior, y todo esto parecería un sueño febril. Pero la esperanza vulnerable en aquellos ojos castaños seguía persiguiéndola. «Espere un momento», dijo finalmente.
Necesito coger mi chal y avisar a la señora Pemberton. 20 minutos después, Charlotte se encontraba de nuevo dentro de un carruaje Vanderbilt, esta vez con la señora Pemberton a su lado, irradiando una aprobación calculada. La ciudad despertaba a su alrededor, vendedores ambulantes abriendo puestos, obreros dirigiéndose a las fábricas, damas de la sociedad comenzando sus rondas matutinas de compras. Central Park se extendía como un oasis verde en el corazón de Manhattan. El carruaje se detuvo cerca del lago artificial, donde algunos botes de remo ya se deslizaban sobre el agua tranquila. Charlotte divisó a Robert inmediatamente. Estaba solo, sin los criados habituales, vestido más casualmente que la noche anterior, pantalones de tweed y una chaqueta de alpaca, sin el chaleco formal. Parecía más joven así, menos el heredero intimidante y más simplemente un hombre. Cuando sus ojos se encontraron, Charlotte sintió de nuevo aquel estremecimiento inexplicable. Destino, quizás, o solo locura compartida. Robert se acercó, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Señorita Fairfax, le agradezco inmensamente que haya venido». Señaló un banco cercano, estratégicamente posicionado, donde la señora Pemberton podría observarlos desde una distancia respetable. «Tenemos mucho que discutir». Charlotte se acomodó en el banco de hierro forjado, con las manos entrelazadas sobre su regazo, en un intento de controlar el temblor que amenazaba con delatarla. Robert se sentó respetuosamente a una distancia apropiada, aunque Charlotte percibía que cada centímetro entre ellos parecía vibrar con una tensión invisible. La señora Pemberton se había posicionado estratégicamente a unos 10 metros de distancia, fingiendo interés en las flores primaverales mientras mantenía una discreta vigilancia. «Debo empezar con una disculpa», Robert inició, girando el sombrero entre sus manos en un gesto sorprendentemente nervioso para alguien de su posición. «Mi comportamiento anoche fue precipitado, impulsivo, completamente inadecuado para las circunstancias». Charlotte se obligó a encontrar sus ojos. A la luz matutina, pudo ver detalles que la iluminación de las velas había ocultado la noche anterior. Pequeñas líneas alrededor de sus ojos sugerían noches mal dormidas. Había una tensión en su mandíbula que hablaba de contención habitual, como si pasara la mayor parte del tiempo manteniendo las emociones cuidadosamente controladas. «No tiene que disculparse por lo que fue esencialmente mi culpa», respondió ella, manteniendo la voz baja pero firme. «Fui yo quien manchó su prenda y causó la vergüenza inicial. Señorita Fairfax, por favor». Se inclinó ligeramente en su dirección, luego pareció percibir la impropiedad y retrocedió. «Yo necesito que comprenda mi posición». Hizo una pausa, estudiando las aguas tranquilas del lago como si buscara en ellas las palabras correctas. «Desde que regresé de Harvard hace 5 años, mi vida ha seguido un guión escrito por otras personas. Mi madre orquesta cada cena, cada evento social, cada encuentro con jóvenes damas adecuadas. Mi padre espera que asuma gradualmente la gestión de los negocios ferroviarios, siguiendo cada decisión que él toma como si yo fuera una mera extensión de su voluntad». Charlotte permaneció en silencio, percibiendo que él necesitaba decir cosas que probablemente jamás había expresado en voz alta. «Hay expectativas», continuó Robert, una amargura sutil tiñendo sus palabras. «Debo casarme antes de los 30, con una heredera apropiada. Debo producir hijos que perpetúen el nombre Vanderbilt. Debo asistir a los mismos eventos tediosos, conversar con las mismas personas vacías, fingir interés por discusiones sobre linajes familiares y fusiones empresariales». Finalmente, volvió la mirada hacia Charlotte, y había allí una vulnerabilidad cruda que la desarmó completamente. «Y entonces usted me derramó vino encima». Ella parpadeó, confusa. «No comprendo cómo eso». Fue real. La intensidad en su voz hizo a Charlotte estremecerse. Su mortificación, su pánico, sus disculpas tropezadas, nada ensayado, nada calculado, solo una reacción humana genuina a un accidente embarazoso. Y cuando miré su rostro, vi algo que no encuentro desde hace años en aquellos salones. Vaciló, luego pronunció las palabras como una confesión,
honestidad, vulnerabilidad, verdad. Charlotte sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. «Señor Vanderbilt». Robert interrumpió suavemente. «Cuando estemos a solas, supervisados apropiadamente, naturalmente, preferiría que me llamara Robert». «Robert», repitió ella probando el nombre en su lengua. Parecía simultáneamente inadecuado y sorprendentemente natural. «Debo ser franca. No comprendo sus intenciones. Un cortejo entre nosotros es absurdo. Su madre lo dejó perfectamente claro. Mi madre», Robert pronunció con una mezcla de afecto exasperado y frustración, «cree que el mundo funciona según reglas inmutables establecidas por personas que confunden antigüedad con sabiduría. No está equivocada en muchos aspectos. La diferencia de posición social entre nosotros es significativa. Un matrimonio sería complicado, probablemente escandaloso, posiblemente desastroso para ambas familias». Charlotte sintió que su corazón se hundía. Entonces él había llegado a la misma conclusión sensata que ella había alcanzado durante la noche de insomnio. «Pero», continuó él, y la palabra se suspendió entre ellos como una promesa, «no estoy proponiendo matrimonio inmediato. Estoy proponiendo la posibilidad de conocernos, genuinamente, sin las máscaras que la sociedad exige que usemos». Extendió la mano, deteniéndose a centímetros de la de ella, sin tocarla pero ofreciéndola. «Usted partirá al interior en 4 días. Permítame esos 4 días. Encuentros públicos, siempre supervisados, completamente respetables. Solo conversaciones honestas entre 2 personas, intentando comprender si hay algo real aquí, más allá de un momento impulsivo». Charlotte miró la mano suspendida entre ellos. Era una oferta imposible. 4 días no cambiarían la realidad de sus posiciones. En menos de una semana, ella estaría a kilómetros de distancia, educando niños, y Robert regresaría a su mundo de negocios ferroviarios y cenas elaboradas. Pero había algo en la esperanza vulnerable de sus ojos que la hacía dudar. Pensó en su madre, que había dejado una posición cómoda como dama de compañía de una duquesa para casarse con un clérigo pobre, porque, como le había dicho a Charlotte años después, algunas elecciones se toman no con la cabeza, sino con la parte de nosotros que reconoce verdades que la razón no puede comprender. 4 días, Charlotte se oyó decir, su propia voz sonando distante. Pero con condiciones. Robert arqueó una ceja, la sorpresa y algo de admiración cruzando sus facciones. «Estoy escuchando». «Primero, nada que comprometa mi reputación más allá de lo que ya ha sido comprometido. Encuentros públicos con chaperona siempre presente. Segundo, si al final de esos 4 días cualquiera de nosotros concluye que esto es imposible, lo terminamos sin recriminaciones, y yo parto a mi puesto con los Ashworth. Tercero». Respiró hondo, reuniendo coraje. «Durante esos 4 días, ambos debemos ser completamente honestos, sin actuaciones, sin pretensiones. Si es la realidad lo que usted busca, entonces ambos debemos ofrecerla, incluso cuando sea incómoda». «Especialmente cuando sea incómoda», Robert asintió, una lenta sonrisa iluminando sus facciones. Esta vez completó el gesto, tomando la mano de Charlotte entre las suyas. Incluso a través de los guantes, ella sintió el calor. «Acepto sus condiciones. Todas ellas». La señora Pemberton tosió delicadamente, un sutil recordatorio de que el contacto se estaba prolongando más allá de lo apropiado. Robert soltó la mano de Charlotte con visible reticencia. «Entonces comenzamos hoy», declaró él, levantándose y ofreciendo el brazo formalmente. «Permítame mostrarle el parque. Es uno de los pocos lugares en Nueva York donde puedo respirar sin sentir que las paredes de la expectativa se cierran a mi alrededor». Charlotte aceptó su brazo, consciente de que la señora Pemberton lo seguía a una distancia respetable. Caminaron lentamente por el sendero que rodeaba el lago, observando a las primeras familias matutinas alimentar patos y a los niños correr con aros de madera. «Hábleme de Hampshire», Robert solicitó. «Usted mencionó ayer que es de Inglaterra». Charlotte vaciló.
Luego recordó la tercera condición: honestidad. Mi padre era vicario en una parroquia pequeña. No poseíamos mucho, pero había contento. Libros, jardines, conversaciones significativas. Sintió la familiar punzada de pérdida. Mi madre falleció cuando yo tenía 19 años. Mi padre la siguió 6 meses después. Algunos dicen que fue el corazón, pero yo creo que fue simplemente incapacidad de seguir sin ella. Lo siento, Robert dijo suavemente, y había genuina empatía en su voz. Perder a ambos tan seguidos debe de haber sido devastador. Lo fue. Charlotte se sorprendió por la facilidad de la confesión. La parroquia pasó a un nuevo vicario. Yo no tenía familia, ningún recurso. Una prima lejana de mi madre sugirió que buscara un puesto como institutriz o gobernanta en Londres. El viaje a través del Atlántico fue aterrador. 3 semanas en tercera clase, mareada, asustada, rodeada de personas que no hablaban mi idioma. Lo miró. No soy una heroína romántica, Robert. Soy solo una mujer intentando sobrevivir con dignidad en circunstancias que no elegí. Y eso, respondió él, deteniéndose para mirarla directamente, es infinitamente más admirable que cualquier heroína romántica de novela. Usted posee coraje real, fuerza nacida de la necesidad, no del privilegio. Reanudaron la caminata, y Charlotte percibió que algo había cambiado. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una facilidad sorprendente. Robert comenzó a contarle sobre Harvard, sobre sentirse perpetuamente desplazado entre colegas que veían la educación como una obligación social, en lugar de una oportunidad genuina de aprendizaje. Yo quería estudiar arquitectura, confesó, señalando un puente elegante que cruzaba un segmento estrecho del lago. Crear cosas bellas y funcionales, pero no era apropiado para un Vanderbilt. Ferrocarriles, finanzas, empresas comerciales, esas eran las áreas aceptables. ¿Y usted simplemente lo aceptó? Charlotte preguntó, genuinamente curiosa. Lo acepté porque... Hizo una pausa, claramente luchando con la respuesta. Porque es más fácil seguir el camino establecido que forjar uno nuevo. Porque decepcionar a mi familia parecía intolerable. Porque me convencí de que obligación y propósito eran sinónimos. La miró con una sonrisa triste. Hasta que alguien me derramó vino encima y me hizo darme cuenta de que quizás estaba viviendo la vida de otra persona. Charlotte sintió un nudo en el pecho. Había peligro aquí, reconoció. No el peligro físico o de escándalo, sino algo más profundo. El peligro de 2 personas solitarias encontrando consuelo una en la otra, construyendo castillos de esperanza sobre cimientos imposibles. Robert, dijo suavemente, 4 días no cambian realidades. En una semana estaré educando niños en el interior. Usted estará aquí, gestionando ferrocarriles y asistiendo a cenas. ¿Qué estamos haciendo sino prolongando lo inevitable? Se detuvo de nuevo, girándose para mirarla completamente. La mañana había avanzado, y el sol se filtraba a través de los árboles recién florecidos, creando patrones de luz y sombra a través de sus facciones. Quizás, admitió, o quizás 4 días de honestidad valgan más que toda una vida de cómoda pretensión. Quizás no sepamos lo que es posible hasta que lo intentemos. Su voz bajó, volviéndose casi íntima, a pesar de la presencia de la señora Pemberton en las cercanías. ¿No tiene curiosidad, Charlotte, sobre lo que esto podría ser? Y allí, con el sol calentando sus hombros y los sonidos del parque a su alrededor, Charlotte reconoció la verdad que había estado evitando desde el beso escandaloso. Sí, tenía curiosidad, terriblemente, peligrosamente curiosa. 4 días, repitió, como si estableciera un pacto. Después de eso, la realidad regresa. Después de eso, Robert asintió, enfrentaremos la realidad, juntos o separados pero sin arrepentimientos. Ofreció su brazo de nuevo, y Charlotte aceptó, ambos conscientes de que acababan de cruzar un umbral del que no había un retorno simple. La Biblioteca Pública de Nueva York exhalaba el aroma característico de papel envejecido y cera de abeja. Charlotte recorría los estrechos pasillos entre estanterías que alcanzaban el techo.
sus dedos deslizándose levemente por los lomos de cuero mientras Robert caminaba a su lado, manteniendo la distancia respetable que la presencia de la señora Pemberton, instalada estratégicamente cerca de la entrada, exigía. Era el segundo día de su acuerdo imposible, y Charlotte había descubierto algo sorprendente. Conversar con Robert Vanderbilt era asombrosamente fácil. No había la afectación teatral que ella había observado en otros caballeros de la alta sociedad, ninguna tentativa de impresionarla con conocimiento superficial o logros exagerados. Mi hermana Penélope cree que la lectura excesiva vuelve a las mujeres inadecuadas para el matrimonio, comentó Robert, sacando un volumen de poesía de Byron de la estantería. Ella misma no lee nada más que revistas de moda y correspondencia social. ¿Y usted está de acuerdo con esa evaluación?, preguntó Charlotte, aceptando el libro que él le ofrecía. Absolutamente no. Considero que las mentes incultas vuelven a cualquier persona inadecuada para una conversación significativa, independientemente de su género. Dudó, luego añadió con una honestidad cruda. Aunque reconozco que fui educado para esperar que mi futura esposa fuera ornamental en lugar de intelectual. Charlotte hojeó las páginas del Byron, considerando sus palabras. ¿Y ahora? ¿Sus expectativas han cambiado? Robert se apoyó contra la estantería, estudiándola con esa intensidad desconcertante que ella empezaba a reconocer. Digamos que el vino derramado me ofreció una perspectiva diferente sobre lo que constituye un valor real en una compañera. Entonces debería agradecer mi falta de coordinación, respondió Charlotte con ligereza, aunque sentía el peso de la conversación. Le proporcionó una epifanía conveniente, no conveniente, necesaria. Tomó otro libro, fingiendo examinar la portada mientras continuaba. Hay una joven a la que mi madre favorece particularmente, Caroline Astor, nieta del patriarca de la familia. Bellísima, perfectamente educada, una fortuna considerable. Podríamos unir dos de las familias más influyentes de Nueva York. Charlotte sintió una punzada desagradable que reconoció, con incomodidad, como celos. Parece un arreglo ideal. Parece, ¿verdad? Robert devolvió el libro a la estantería con más fuerza de la necesaria. Excepto que en 6 meses de cortejo orquestado por nuestras respectivas madres, Caroline y yo jamás tuvimos una sola conversación genuina. Discutimos el clima, óperas que ninguno de los dos realmente aprecia, y las ventajas de varios destinos europeos para lunas de miel. ¿Tiene ella una opinión real sobre temas importantes? No tengo ni idea. ¿Conoce ella mis verdaderos pensamientos sobre cualquier asunto? Absolutamente no. Charlotte se movió hacia la siguiente estantería, dedicada a obras filosóficas. Quizás no le dio una oportunidad adecuada. Las mujeres son educadas para esconder sus verdaderas opiniones ante los pretendientes. Exactamente. Robert la siguió, manteniendo la distancia apropiada pero bajando la voz. Es precisamente ese sistema lo que me agota. Este teatro elaborado donde todos fingen ser versiones domesticadas de sí mismos. ¿Cómo se construye una vida basada en actuaciones? Muchas personas construyen exactamente eso, respondió Charlotte, girándose para mirarlo. Matrimonios exitosos basados en conveniencia mutua y respeto educado. ¿Exitosos según qué medida? Producción de herederos, mantenimiento de apariencias sociales. Había una frustración creciente en su voz. Mis padres tienen un matrimonio perfectamente adecuado según todos los estándares externos. Mi padre gestiona los negocios, mi madre gestiona la casa y la posición social. Rara vez conversan más allá de asuntos prácticos. Duermen en habitaciones separadas desde hace años. Es una existencia civilizada, ordenada, completamente vacía. Charlotte absorbió esta revelación, comprendiendo súbitamente mucho sobre el hombre que tenía delante. Y usted teme replicar ese patrón. Temo despertarme a los 50 años dándome cuenta de que pasé la mitad de mi vida en una actuación continua. Casado con una extranjera educada que comparte mi apellido, pero no mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas. Se pasó la mano por el cabello, desordenando su cuidado peinado. Es un futuro aterrador, Charlotte.
La utilización de su primer nombre, incluso en voz baja, le produjo un escalofrío a Charlotte. Habían cruzado alguna línea invisible de formalidad en los últimos 2 días, acercándose a una intimidad que desafiaba las circunstancias imposibles. «¿Y usted cree», dijo suavemente, «que 4 días de conversaciones honestas conmigo le ofrecerán una alternativa viable a ese destino?» Robert se acercó medio paso, probando los límites de lo apropiado. «Creo que usted ya me ofreció algo que ninguna mujer de mi clase me ha ofrecido jamás. La verdad, sobre su situación, sus miedos, sus pérdidas. No actuaciones calculadas para impresionar, sino la cruda realidad. Quizás porque no tengo nada que ganar fingiendo», replicó Charlotte, aunque su observación la tocó más profundamente de lo que le gustaría admitir. «Mi posición es clara. Soy una institutriz sin fortuna ni conexiones. No puedo competir con Caroline Astor ni con ninguna heredera que su madre prefiera. Por lo tanto, no hay razón para el teatro». Y si le dijera, Robert pronunció cada palabra cuidadosamente, que precisamente esa imposibilidad es lo que lo hace real, que por primera vez estoy conociendo a alguien que no tiene una agenda ulterior, ningún interés en mi fortuna o posición. Charlotte sintió que algo se le apretaba en el pecho. «Eso sería conveniente para usted, pero peligroso para mí. Explíquese». Ella respiró hondo, comprometiéndose con la honestidad que habían acordado. «Usted puede explorar esta atracción, curiosidad, sea lo que sea esto, sin consecuencias reales. Cuando yo me marche en 2 días, usted regresará a su vida privilegiada. Quizás se case con Caroline Astor, quizás con otra joven adecuada. Eventualmente esto será solo una anécdota interesante de su juventud». Su voz tembló ligeramente. «Para mí las consecuencias son potencialmente devastadoras. Si me permito creer que aquí hay una posibilidad real, si abro mi corazón solo para enfrentar una separación inevitable». «Se hará daño», completó Robert, la comprensión cruzando sus facciones. «Y ya ha sufrido suficientes pérdidas». «Exactamente». Charlotte se apartó, poniendo una distancia segura entre ellos. «Por lo tanto, aunque aprecio nuestras conversaciones, debo mantener una perspectiva realista. Esto es un interludio, no un prólogo de algo duradero». El silencio descendió entre ellos, pesado con verdades no dichas. Charlotte fingió examinar un volumen sobre filosofía griega, aunque las palabras se emborronaban ante sus ojos. «¿Y si yo no aceptara esa limitación?» La voz de Robert llegó desde detrás de ella, controlada pero cargada de emoción. «¿Y si le dijera que en estos 2 días descubrí algo que buscaba hace años sin saberlo? ¿Que cuando me despierto por la mañana, mi primer pensamiento es nuestro próximo encuentro? ¿Que por primera vez imagino un futuro que no parece una jaula dorada?» Charlotte se giró lentamente, encontrando sus ojos. Lo que vio allí la desarmó. Vulnerabilidad absoluta, esperanza temerosa, deseo de creer en posibilidades que la razón negaba. «Robert», susurró, consciente de que la señora Pemberton podría estar observando, «está confundiendo novedad con sustancia. Yo represento un escape de su mundo restrictivo, pero eso no significa que seamos adecuados el uno para el otro más allá de esta burbuja temporal». «Quizás». Él no desvió la mirada. «O quizás usted está tan acostumbrada a las pérdidas que se protege de antemano, negando posibilidades antes de que puedan decepcionarla». La observación tocó un territorio doloroso. Charlotte sintió pulsar una vieja herida. ¿Y si tengo razón? ¿Y si esto es solo una fantasía que estamos cultivando para evitar nuestras respectivas realidades? «Entonces lo descubriremos en 2 días», respondió Robert. «Pero Charlotte, le pido que al menos considere, ¿y si no es una fantasía? ¿Y si es el inicio de algo que podríamos construir a pesar de los obstáculos?» Antes de que Charlotte pudiera responder, la señora Pemberton se acercó, su presencia recordándoles las propiedades. «Señorita Fairfax, deberíamos regresar a la pensión. Tiene correspondencia de la familia Ashworth esperándola». Charlotte asintió, agradecida por la interrupción y simultáneamente frustrada por ella.
Robert le ofreció el brazo formalmente, conduciéndola hacia la salida. La carroza aguardaba, y durante el viaje de regreso, mantuvieron una conversación superficial sobre la arquitectura de los edificios que pasaban, ambos evitando los temas más profundos. Cuando llegaron a la pensión, Robert descendió primero, ayudando a Charlotte con una mano firme. Por un breve momento, sus ojos se encontraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. ¿Mañana?, preguntó simplemente. Charlotte sabía que debía negarse, establecer límites sensatos, protegerse de lo inevitable. Pero cuando abrió la boca, se oyó decir, «Mañana». Dentro de la estrecha habitación, Charlotte abrió la correspondencia de los Ashworth. Era una carta cordial confirmando su esperada llegada en 3 días, detallando a los 3 niños que educaría, describiendo la propiedad rural donde trabajaría. Era un futuro concreto, seguro, apropiado. Sostuvo la carta, luego miró por la ventana hacia la calle, donde la carroza Vanderbilt había desaparecido. 2 futuros se presentaban, uno garantizado y modesto, otro imposible y tentador. Charlotte no sabía cuál elegiría, pero reconocía con una claridad creciente y aterradora que su corazón ya había comenzado a decidir, independientemente de lo que su razón aconsejaba. Y eso se dio cuenta con una mezcla de temor y excitación. Lo cambiaría absolutamente todo. El tercer día amaneció con el cielo nublado que amenazaba lluvia. Charlotte esperaba junto a la ventana de su habitación, observando la calle cuando la carroza Vanderbilt apareció puntualmente a las 10. Esta vez Robert bajó personalmente para acompañarla, su expresión revelando algo que ella no lograba descifrar completamente. Determinación mezclada con aprensión. «Hoy», anunció él mientras ayudaba a Charlotte y a la señora Pemberton a subir a la carroza, «me gustaría llevarla a un lugar que pocas personas conocen, un refugio particular de la familia». La señora Pemberton arqueó una ceja en advertencia silenciosa, pero no protestó. La carroza atravesó Manhattan hacia el norte, dejando atrás las calles concurridas hasta alcanzar una propiedad más pequeña en las afueras de la ciudad. No era tan imponente como la mansión principal de los Vanderbilt, pero poseía una elegancia discreta que Charlotte encontró más atractiva. «Mi abuelo construyó esta casa cuando llegó por primera vez a América», explicó Robert mientras guiaba a Charlotte a través de jardines bien cuidados. «Antes de la fortuna, antes de los ferrocarriles, era solo un inmigrante holandés con ambición y determinación. Esta propiedad representa sus raíces, algo que mi padre prefiere olvidar en favor de símbolos más grandiosos de éxito». Charlotte tocó ligeramente las rosas que comenzaban a florecer a lo largo del camino. «¿Y usted? ¿Prefiere esto a la mansión?» «Siempre». Había una convicción tranquila en su voz. «Aquí puedo respirar sin sentir el peso de expectativas centenarias. Es solo un lugar, sin una historia elaborada que defender, sin estándares imposibles que mantener». Entraron en una biblioteca más pequeña que la pública, pero infinitamente más acogedora. Ventanas amplias permitían la entrada de luz natural, y las estanterías contenían volúmenes claramente leídos y amados, no solo exhibidos. La señora Pemberton se instaló estratégicamente cerca de la puerta, sacando un bordado de su bolso. Robert condujo a Charlotte hasta una ventana con vistas a los jardines. «Necesito ser completamente honesto sobre algo. Anoche tuve una conversación difícil con mi madre». Charlotte sintió un nudo en el estómago. «¿Sobre nosotros?» «Sobre expectativas, obligaciones y el futuro que ella planea meticulosamente para mí». Él se giró para mirarla directamente. «Caroline Astor y su familia cenarán con nosotros en 5 días. Mi madre pretende anunciar nuestro compromiso formalmente en esa ocasión». Las palabras golpearon a Charlotte como agua helada. Ella sabía que esto era inevitable, pero escuchar la confirmación concreta lo hacía todo terriblemente real. «Comprendo. Entonces nuestro acuerdo no termina mañana, sino hoy. No hay razón para prolongar algo que...» Me negué. Las palabras salieron abruptas, interrumpiéndola. Charlotte parpadeó, insegura de si había oído correctamente. «¿Qué?» «Le dije a mi madre que no me casaré con Caroline Astor, que no participaré en un teatro orquestado,
que culmina en una unión sin amor o verdadera comprensión. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que Charlotte había comenzado a reconocer como indicador de estrés. No fue bien recibido. Me imagino que no. Charlotte se sentó en una silla cercana, las piernas súbitamente débiles. Robert, no puede simplemente deshacer años de planificación por 4 días de... ¿De qué, Charlotte? Diga. Él se arrodilló ante ella, una posición altamente impropia que hizo que la señora Pemberton tosiera en señal de alerta. Robert la ignoró. ¿4 días de qué? De ilusión, susurró Charlotte, aunque las palabras le costaron salir. De escape de la realidad. Robert, yo me marcho mañana. Nada ha cambiado eso. Todo lo ha cambiado. Había una urgencia cruda en su voz. Charlotte, pasé 5 años viviendo una versión de vida que otras personas escribieron para mí. Cada decisión filtrada a través de lo que era apropiado, esperado, ventajoso para la familia. Y entonces aparece usted, completamente inadecuada según todos los estándares que me enseñaron a valorar, y en 3 días me mostró cómo se siente vivir honestamente. Charlotte sintió que las lágrimas amenazaban, pero las contuvo. ¿Y qué propone? ¿Que cancele mi puesto con los Ashworth? ¿Que me quede en Nueva York esperando mientras usted enfrenta a su familia? Robert, no tengo recursos para eso. Necesito esa posición. Lo sé. Él tomó sus manos, sosteniéndolas firmemente. Y no le pido que sacrifique su seguridad por promesas vagas. Le pido tiempo. Vaya a los Ashworth como planeó. Establezcase, trabaje, mantenga su independencia. Pero permítame cortejarla propiamente. Correspondencia, visitas ocasionales si la familia lo permite, la construcción gradual de algo real. Su madre jamás lo aceptará. Mi madre. Robert pronunció con una firmeza que Charlotte no había oído antes. No controla mi corazón. Puede controlar mi herencia, mi posición en la sociedad, incluso mi acceso a los negocios familiares. Pero esto... Él presionó la mano de Charlotte sobre su pecho, donde ella podía sentir el corazón acelerado. Esto es mío. Charlotte cerró los ojos, luchando contra una esperanza peligrosa que florecía. Está pidiendo que crea en un cuento de hadas, que las diferencias de clase no importan, que el amor conquista obstáculos, que los finales felices les suceden a las institutrices huérfanas. Le estoy pidiendo que crea en mí. Su voz bajó hasta un susurro intenso. En nosotros, en lo que descubrimos en estos días. No prometo facilidad. Charlotte, habrá resistencia de mi familia, escándalo social, complicaciones inimaginables, pero prometo honestidad, un esfuerzo genuino, un compromiso real. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si después de meses se da cuenta de que Caroline Astor u otra joven adecuada le ofrece una vida más simple? ¿Y si su familia le imposibilita continuar? Robert soltó sus manos, levantándose y caminando hasta la ventana. El silencio se extendió entre ellos, pesado con posibilidades y miedos. Charlotte observó su espalda tensa, la forma en que sus hombros se curvaban bajo un peso invisible. Mi abuelo, comenzó finalmente, aún mirando los jardines, lo arriesgó todo al venir a América. Dejó a su familia, su seguridad, todo lo que conocía, persiguiendo algo que apenas podía articular. Cuando le preguntaban por qué, solo decía que algunas decisiones se toman no con lógica, sino con una parte de nosotros que reconoce verdades que la razón niega. Se giró, encontrando los ojos de Charlotte. La conozco desde hace solo 3 días. Por lógica, eso es insuficiente para decisiones que afectarán toda mi vida. Pero esta parte de mí... Tocó su pecho de nuevo. Reconoce algo en usted que busqué sin saberlo, y no puedo simplemente ignorar eso porque sea inconveniente o complicado. Charlotte se levantó, acercándose a él con pasos lentos. Tengo tanto miedo, confesó, la voz quebrándose ligeramente. Ya perdí a todos los que amé. Mi madre, mi padre, la vida que conocía. Construí muros cuidadosos alrededor de lo que queda, prometiendo nunca más exponerme a ese tipo de dolor. Y yo le pido que derribe esos muros.
Robert extendió su mano, sin tocarla, solo ofreciéndola. «Sé lo que le pido, Charlotte. Sé el riesgo». Ella miró la mano suspendida entre ellos, símbolo de una elección imposible. Seguridad versus posibilidad. Protección versus vulnerabilidad. Un futuro garantizado pero limitado versus un futuro incierto, pero potencialmente extraordinario. «Si hacemos esto», dijo lentamente, aún sin tocar su mano, «necesitamos reglas claras. Yo iré a los Ashworth mañana. Me estableceré. Cumpliré mi contrato de al menos 6 meses. Durante ese tiempo, usted resolverá las cuestiones con su familia, aclarará su posición. La correspondencia será nuestra única comunicación, a menos que las circunstancias permitan visitas apropiadas». «De acuerdo. Y si después de 6 meses cualquiera de nosotros concluye que esto no es viable, terminamos con dignidad, sin culpas, sin recriminaciones». «De acuerdo», repitió, aunque algo en sus ojos sugería que no aceptaría tal conclusión fácilmente. Charlotte respiró hondo, luego puso su mano en la de él. El contacto envió calor a través de su brazo, asentándose en algún lugar profundo de su pecho. «Entonces lo intentamos. Contra toda lógica y sensatez, lo intentamos». Robert entrelazó sus dedos, un apretón firme y reconfortante. «Contra toda lógica y sensatez», asintió, una sonrisa lenta iluminando sus facciones. La señora Pemberton tosió de nuevo, con más insistencia. Se separaron, conscientes de que habían traspasado los límites de la propiedad. Pero algo fundamental había cambiado. Charlotte lo sentía en el aire entre ellos, en la forma en que Robert la miraba, en la nueva certeza que había reemplazado la confusión de los últimos días. «Mañana será difícil», dijo Robert suavemente. «Las despedidas siempre lo son». «Entonces no las hagamos dramáticas», sugirió Charlotte forzando la practicidad. «Solo, hasta pronto». «Hasta pronto», repitió él, transformando las palabras en una promesa. Permanecieron 1 hora más en la biblioteca, conversando sobre asuntos más ligeros, libros favoritos, recuerdos de infancia, pequeñas alegrías que hacen la vida soportable. Había una intimidad diferente ahora, no basada en la intensidad romántica, sino en la construcción consciente de una base para algo duradero. Cuando finalmente regresaron a la pensión, Charlotte sintió una mezcla contradictoria de paz y ansiedad. Había tomado una decisión que desafiaba toda prudencia, apostando su corazón contra probabilidades abrumadoras. Pero por primera vez desde que había perdido a sus padres, se sentía verdaderamente viva, no solo sobreviviendo, sino eligiendo activamente su destino. Esa noche, preparando sus pocas pertenencias para el viaje matutino, Charlotte se permitió considerar posibilidades imposibles. Quizás, solo quizás, los cuentos de hadas le sucedían a las institutrices huérfanas que derramaban vino sobre los herederos Vanderbilt. Y si no sucedían, al menos lo habría intentado. Al menos habría elegido la valentía sobre el miedo, la esperanza sobre la resignación. Era todo lo que podía pedir. Y por ahora era suficiente. La carroza de los Ashworth aguardaba en la estación de tren, una estructura modesta comparada con los vehículos ornamentados de los Vanderbilt. Charlotte observó cómo cargaban su pequeña maleta, consciente de que cada kilómetro la alejaría de Nueva York y de Robert. El viaje en tren había sido largo, atravesando paisajes que gradualmente transformaban la urbanización en campos verdes y aldeas dispersas. La señora Ashworth era una mujer robusta de unos 40 y tantos años, con rostro maternal y ojos que evaluaban a Charlotte con cautelosa aprobación. Su marido, un hombre silencioso, con manos callosas de quien trabajaba sus propias tierras, solo asintió brevemente antes de tomar las riendas. «Las niñas están ansiosas por conocerla», comentó la señora Ashworth mientras la carroza avanzaba por un camino de tierra flanqueado por robles centenarios. «Principalmente Eleanor. Tiene 9 años y devora libros con un apetito que preocupa a mi marido. Teme que la lectura excesiva comprometa sus perspectivas matrimoniales». Charlotte forzó una sonrisa, recordando la observación similar de Robert sobre su hermana.
Creo que la educación solo amplía las perspectivas, jamás las limita. Una visión refrescante, respondió la señora, con satisfacción evidente en su voz. La señora Pemberton me aseguró que usted posee principios sólidos, a pesar de... Bueno, oímos rumores sobre cierto incidente en la mansión Vanderbilt. El corazón de Charlotte dio un vuelco. Menos de 5 días y el escándalo ya había llegado al interior. Fue un lamentable accidente que involucró vino derramado, dijo con cautela. Magnificado por chismes excesivos, estoy segura. La señora Ashworth la estudió por un largo momento. Luego asintió. Los chismes viajan más rápido que la verdad, especialmente cuando involucran a familias prominentes, siempre y cuando su trabajo aquí no se vea afectado por distracciones externas. No tenemos preocupaciones. La propiedad de los Ashworth resultó ser sorprendentemente encantadora. No poseía la grandiosidad de las mansiones neoyorquinas, pero había una belleza honesta en su simplicidad. La casa principal era una sólida construcción de piedra con techo de pizarra, rodeada de jardines prácticos donde crecían vegetales junto a flores. Un huerto se extendía hacia el este, manzanos cargados de frutos jóvenes meciéndose con la suave brisa. 3 niños aguardaban en el porche, sus posturas variando de curiosidad ansiosa a indiferencia estudiada. Eleanor era fácilmente identificable. Cabello castaño en trenzas ordenadas, ojos grises brillando con aguda inteligencia, manos agarrando un libro como si fuera un salvavidas. A su lado, el hermano mayor, William, observaba con el escepticismo típico de un niño de 12 años que consideraba innecesaria la educación formal. La más joven, la pequeña Margaret, de 6 años, se escondía parcialmente detrás de su hermana. «Niños, esta es la señorita Fairfax», anunció la señora Ashworth. «Ha venido de muy lejos para ayudar en su educación». Eleanor se adelantó inmediatamente, una grácil reverencia demostrando su educación previa. «¿Es cierto que usted conoce el alfabeto griego, señorita?» La institutriz anterior insistía en que no era apropiado para niñas. Charlotte sintió un afecto instantáneo por la niña. «Completamente cierto, Eleanor, y no hay nada de inadecuado en expandir el conocimiento más allá de limitaciones arbitrarias». Los ojos de Eleanor se iluminaron como velas encendidas. William permaneció menos impresionado, cruzando los brazos defensivamente. «Mi padre dice que el latín y las matemáticas avanzadas se desperdician en quien trabajará la tierra». «Su padre», respondió Charlotte con cuidado, «es un hombre práctico. Pero el conocimiento nunca se desperdicia, William. Incluso la agricultura se beneficia de las matemáticas para calcular cosechas y rotación de cultivos». El niño pareció considerar esto, su escepticismo disminuyendo marginalmente. Margaret continuó silenciosa, observando a Charlotte con ojos enormes de cierva asustada. La señora Ashworth condujo a Charlotte hasta sus aposentos en el segundo piso. La habitación era sencilla pero cómoda, significativamente superior a las acomodaciones en la pensión. Una cama con dosel de muselina, una cómoda de roble, un escritorio estratégicamente posicionado cerca de la ventana que ofrecía una vista de los huertos. Había incluso una pequeña estantería, vacía, esperando ser llenada. «La cena se servirá a las 6», informó la señora. «Usted cenará con nosotros, naturalmente. No mantenemos distinciones excesivas entre familia y empleados en nuestra casa. Las clases comenzarán mañana por la mañana, después del desayuno. Eleanor con frecuencia se despierta temprano, así que no se sorprenda si la encuentra en la biblioteca antes del amanecer». Cuando finalmente se quedó sola, Charlotte se sentó en el borde de la cama, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. La realidad de su decisión se asentó pesadamente. Estaba aquí, a kilómetros de Nueva York, comprometida con responsabilidades que exigirían toda su atención. Y Robert estaba allá, enfrentando a su familia, el escándalo social, expectativas centenarias. Sacó de su bolso el único objeto personal aparte de la ropa, un pequeño retrato en miniatura de sus padres, pintado años antes cuando aún poseían recursos modestos. Sus rostros la miraban con expresiones serenas, congelados en un momento de felicidad
que había precedido las devastadoras pérdidas. Tomé una decisión imposible, susurró a las imágenes silenciosas. Me permití creer en posibilidades que desafían toda sensatez. Dirían que soy tonta o valiente. Los rostros pintados no ofrecieron respuesta, pero Charlotte imaginó que su madre, que tanto había arriesgado por amor, quizás comprendería. Los primeros días establecieron una rutina reconfortante. Charlotte se despertaba al amanecer, encontrando invariablemente a Eleanor ya instalada en la pequeña biblioteca, leyendo a la luz de una lámpara. Las mañanas se dedicaban a estudios formales: latín para Eleanor y William, lectura básica para Margaret, matemáticas para todos. Las tardes permitían actividades más prácticas, caminatas exploratorias identificando flora local, experimentos científicos sencillos usando materiales domésticos, lecciones de historia contextualizadas a través de la literatura. William gradualmente se desarmó, especialmente cuando Charlotte demostró un conocimiento práctico sobre agricultura que él respetaba. Margaret floreció bajo una atención gentil, revelando una aguda inteligencia escondida bajo una timidez inicial. Eleanor se convirtió en una compañera constante, hambrienta de conocimiento que Charlotte dispensaba generosamente. Pero por la noche, sola en su habitación, Charlotte enfrentaba silencios que amplificaban sus ansiedades. Ninguna correspondencia había llegado de Robert. Ella no esperaba una comunicación inmediata. Establecer un correo confiable entre Nueva York y una propiedad rural aislada exigía tiempo. Aún así, cada día sin noticias aumentaba las dudas corrosivas. Quizás él reconsiderara después de enfrentar la furia materna. Quizás la distancia física le ofreciera perspectiva, revelando su declaración como un impulso romántico insostenible. Quizás Caroline Astor, con su belleza y fortuna, pareciera una opción más sensata bajo la fría luz de la realidad. En la 10ª noche, Charlotte se permitió llorar. Lágrimas silenciosas que mojaron la almohada mientras ella confrontaba la posibilidad de que había apostado su corazón y perdido. Sería algo superable, se aseguró. Ella había sobrevivido a pérdidas mayores, pero reconocía, con dolorosa claridad, que perder a Robert dolería de manera diferente. No la pérdida de algo poseído, sino de una posibilidad que nunca se había concretado del todo. La 11ª mañana trajo un cambio. La señora Ashworth interceptó a Charlotte después del desayuno, con un elegante sobre en sus manos. El papel era grueso, caro, el sello de cera ostentaba un monograma familiar. «Llegó por correo expreso esta mañana», dijo la señora, con la curiosidad apenas disimulada en su voz. «Correspondencia de Nueva York». Charlotte aceptó el sobre con manos que temblaban imperceptiblemente. Reconoció la caligrafía inmediatamente, firme, elegante, distintivamente masculina. Murmuró agradecimientos y se refugió en el jardín, buscando privacidad antes de romper el lacre. «Mi querida Charlotte, perdone la demora en escribir. Los últimos días han sido tumultuosos, sería un término inadecuadamente suave. Mi madre reaccionó con una furia predecible a mi rechazo del arreglo con Caroline. Hubo confrontaciones que prefiero no detallar. Amenazas involucrando herencia y posición social, intentos de hacerme reconsiderar a través de presión familiar coordinada. Permanecí firme, no por obstinación, sino porque la alternativa, regresar a aquella existencia de porcelana que usted presenció, se volvió intolerable después de conocerla. Mi padre, sorprendentemente, se mostró más comprensivo que mi madre. Él también se casó por conveniencia y en un raro momento de honestidad admitió que no recomendaría tal camino a sus hijos si existieran alternativas. Pienso en usted constantemente. La imagino en una propiedad rural, educando a niños afortunados por recibir su atención. Espero que las circunstancias sean satisfactorias, que la familia la trate con el respeto merecido. Espero, sobre todo, que no esté dudando de mi sinceridad. Porque Charlotte, cada palabra que pronuncié sigue siendo verdadera. Cada promesa hecha se mantiene firme. Estoy resolviendo asuntos aquí, estableciendo una independencia que me permitirá elegir mi propio futuro.
no una versión prescrita por las expectativas familiares. Tomará tiempo, exigirá una paciencia que sé que es difícil cuando estamos separados por la distancia. Pero le pido que mantenga la fe, en mí, en nosotros, en las posibilidades que identificamos en aquellos días imposibles. Escribiré regularmente, documentando mi viaje así como espero que documente el suyo. Y cuando las circunstancias lo permitan, la visitaré propiamente, con la aprobación de los Ashworth. Hasta entonces, llevo el recuerdo de su rostro, su honestidad, su valentía. Son regalos que me sostienen a través de las tempestades familiares. Eternamente suyo. Troecker. Charlotte leyó la carta 3 veces, luego 4, memorizando cada palabra. El alivio la inundó tan intensamente que sintió que le flaqueaban las rodillas. Se sentó en un banco del jardín, presionando el papel contra su pecho, como si pudiera absorber las palabras directamente en su corazón. Él no había reconsiderado, no había elegido la facilidad sobre la complicación. Permanecía comprometido, enfrentando consecuencias que Charlotte apenas imaginaba. Pero junto con el alivio llegó un renovado peso de responsabilidad. Robert arriesgaba tanto: familia, herencia, posición social. ¿Y por qué? Por una institutriz que había derramado vino, por 4 días de conversaciones honestas, por la posibilidad intangible de una felicidad genuina. Era simultáneamente aterrador y profundamente conmovedor. Charlotte permaneció en el jardín durante un tiempo prolongado, observando a las abejas trabajar entre las flores, a los pájaros construir nidos en árboles cercanos, los ciclos naturales de la vida continuando indiferentes a los dramas humanos. Había una lección allí, reconoció. La naturaleza no cuestionaba las posibilidades imposibles. Las semillas crecían en suelos improbables. Los árboles florecían a pesar de las tormentas. La vida encontraba caminos. Quizás su relación con Robert seguía una lógica similar. Improbable, desafiando las expectativas convencionales, pero persistiendo a través del compromiso mutuo y una esperanza obstinada. Cuando regresó a casa, encontró a Eleanor esperando ansiosamente. Señorita Fairfax, hay un libro nuevo que mi madre ha adquirido sobre astronomía. ¿Podríamos estudiarlo esta tarde? Charlotte sonrió, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en el bolsillo. Absolutamente, Eleanor. La astronomía es fascinante. Nos enseña que incluso las estrellas distantes ejercen influencia, que las conexiones existen a través de vastas distancias. La niña asintió con entusiasmo, sin captar el significado más profundo. Pero Charlotte sintió que la verdad de esas palabras se asentaba en su corazón. La distancia era meramente física. Las conexiones reales trascendían los kilómetros, sostenidas por una comunicación honesta y un compromiso genuino. Ella y Robert habían iniciado un viaje extraordinario, imposible según los estándares convencionales, pero real en la manera que importaba. Y Charlotte, por primera vez desde que partiera de Nueva York, se permitió creer completamente que quizás, solo quizás, los cuentos de hadas sucedían para las institutrices lo suficientemente valientes como para arriesgarse. La carroza atravesó el portón de hierro forjado de la propiedad Ashworth una tarde de octubre, 6 meses después de la llegada de Charlotte. Ella observaba por la ventana de la biblioteca cuando el elegante vehículo apareció por el camino de robles, inconfundiblemente Vanderbilt en su acabado impecable y caballos perfectamente entrenados. Su corazón se disparó contra las costillas, 6 meses de correspondencia semanal culminando en este momento imposible. «Señorita Fairfax, tiene visita». La voz de Eleanor resonó por el pasillo, vibrante de excitación apenas contenida. La niña había descubierto el romance a través de preguntas curiosas y fragmentos de conversaciones, convirtiéndose en una cómplice entusiasta. Charlotte alisó el vestido de lana azul marino que la señora Ashworth había insistido en encargar, argumentando que una institutriz en su casa merecía vestuario apropiado. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba mechones rebeldes que se escapaban de su moño. 6 meses. Cartas compartiendo pensamientos, miedos, pequeñas alegrías de lo cotidiano.
pero las palabras en papel diferían vastamente de la presencia física. Robert aguardaba en la sala de visitas, conversando respetuosamente con el señor y la señora Ashworth. Llevaba un traje de viaje en tonos discretos de gris y marrón, nada de la ostentación que caracterizaba sus apariciones sociales en Nueva York. Cuando sus ojos se encontraron con los de Charlotte a través de la puerta entornada, algo pasó entre ellos que trascendía los meses de separación. Señorita Fairfax se inclinó formalmente, pero había un calor en su voz que contradecía la formalidad. Agradezco a los Ashworth por permitir esta visita. Espero que no sea inconveniente. Absolutamente no, señor Vanderbilt. La señora Ashworth prácticamente irradiaba aprobación. Las cartas de Robert habían incluido correspondencia para los empleadores de Charlotte, estableciendo intenciones honorables y solicitando permiso para un cortejo apropiado. Tomamos el té en el jardín a las 4. Naturalmente, Eleanor acompañará a la señorita Fairfax como chaperona. Eleanor asintió con entusiasmo, ya posicionándose estratégicamente para observar el desarrollo del romance que había seguido a través de los discretos relatos de Charlotte. El jardín de otoño presentaba una belleza melancólica, hojas doradas y carmesí cayendo suavemente bajo una brisa fresca. Robert le ofreció el brazo, un gesto familiar que hizo que los recuerdos fluyeran de nuevo. 6 meses desaparecieron, reduciéndose a aquellos 4 días imposibles que lo cambiaron todo. ¿Estás bien? Sus primeras palabras privadas llevaban una preocupación genuina. Tus cartas eran siempre positivas, pero temí que omitieras dificultades para no preocuparme. Charlotte sonrió, conmovida por su percepción. Las circunstancias aquí son genuinamente satisfactorias. Los Ashworth me tratan con respeto, los niños florecen bajo la orientación adecuada y he descubierto un propósito real en el trabajo. Dudó, luego añadió honestamente, pero tu ausencia pesaba. Las cartas mantienen la conexión, pero no reemplazan la presencia. Precisamente lo que he descubierto. Robert la guió hasta un banco de piedra sombreado por un roble centenario, mientras Eleanor se instalaba discretamente a una distancia respetable con un libro que claramente no leía. Charlotte, hay novedades que preferí comunicar personalmente en lugar de a través de correspondencia. Algo en su tono hizo que el corazón de Charlotte se acelerara de nuevo, una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Novedades? Mi madre finalmente ha aceptado que no me casaré según sus prescripciones. Pronunció las palabras cuidadosamente, como si cada una hubiera sido arduamente conquistada. No fue una conversión súbita o un abrazo entusiasta de mi elección. Fue un reconocimiento renuente de que perder a su hijo completamente sería peor que tolerar una unión no aprobada. Charlotte absorbió esto, comprendiendo el peso detrás de las simples palabras. Y Caroline Astor se casó con un heredero bancario en septiembre. Mi madre asistió a la boda, regresando con comentarios sobre lo radiante que parecía Caroline y lo perfectamente adecuada que era para su esposo. Una sonrisa tocó sus labios. Creo que fue una admisión oblicua de que las combinaciones perfectas en el papel no siempre se traducen en felicidad genuina. ¿Y tu padre? Tus cartas mencionaban tensiones. Mi padre se reveló sorprendentemente pragmático. Robert se inclinó ligeramente hacia ella, su voz bajando aunque Eleanor ya no pudiera oírlos claramente. Él construyó una fortuna a través del riesgo calculado, reconociendo oportunidades que otros descartaban. Ve mi elección a través de esa lente, no necesariamente romántica, pero respetable en su audacia. Charlotte sintió algo apretar en su pecho. Robert, necesito que seas absolutamente honesto. En estos 6 meses has enfrentado consecuencias reales, distanciamiento familiar, escándalo social, complicaciones que apenas imaginé. No te arrepientes. Él se giró completamente para mirarla, tomando su mano con una firmeza que comunicaba certeza. Arrepentimiento sería la palabra equivocada. Hubo momentos difíciles, conversaciones dolorosas, elecciones que exigieron una valentía que no sabía que poseía. Pero Charlotte, cada carta tuya, cada pensamiento compartido,
Cada pequeña alegría o dificultad que documentaste reforzó mi certeza. Tú no eres solo un escape de una existencia insatisfactoria. Tú eres el futuro que quiero construir conscientemente. Las lágrimas amenazaron, pero Charlotte las parpadeó de vuelta. Todavía hay un abismo entre nuestras posiciones. La sociedad no olvida fácilmente cuando los herederos Vanderbilt desafían las expectativas. ¿Verdad? Siempre habrá quienes nos mirarán con desaprobación, quienes considerarán nuestra unión inadecuada. Le apretó la mano suavemente. Pero también hay un mundo creciente de personas que valoran la autenticidad sobre el pedigrí. Mi abuelo fue inmigrante. Mi padre construyó sobre su base, pero nunca olvidó sus orígenes. Quizás sea tiempo de que los Vanderbilt recuerden que el valor real no reside en los linajes, sino en el carácter. Charlotte se permitió un momento de completa vulnerabilidad. Tengo tanto miedo, Robert, de creer plenamente solo para descubrir que la realidad aplasta las posibilidades, de convertirme en un peso que limita tu potencial en lugar de una compañera que te apoya. Entonces tenemos miedos correspondientes, respondió suavemente, porque temo no ser digno de tu coraje, de la fuerza que demuestras diariamente al construir tu propia vida a pesar de pérdidas devastadoras. Temo que mi privilegio me haga incapaz de comprender completamente tus desafíos. Permanecieron en silencio por un momento, manos entrelazadas, compartiendo vulnerabilidades que fortalecían en lugar de debilitar. Eleanor tosió discretamente, señalando que el tiempo apropiado para el contacto físico había expirado. Robert soltó la mano de Charlotte con renuencia. Hay una propuesta formal que he venido a hacer. No hoy, no precipitadamente, sino como un plan para el futuro cercano. Respiró profundamente. Mi contrato con los Ashworth se extiende por 4 meses más. Cuando completes ese compromiso, ¿considerarías regresar a Nueva York? No como institutriz en una familia ajena, sino estableciéndote independientemente mientras nuestro cortejo continúa formalmente. Charlotte procesó la propuesta cuidadosamente. ¿Independientemente cómo? Hay una escuela creciente para niños de familias trabajadoras que busca educadoras cualificadas, una posición respetable, salario justo, alojamiento propio incluido. Mi hermana Penélope, sorprendentemente, se ha convertido en defensora del proyecto. Ella sugirió tu candidatura, impresionada por las cartas que compartí describiendo tu trabajo aquí. ¿Tu hermana, la que pareció tan escandalizada? Robert sonrió. Penélope posee una profundidad que las actuaciones sociales ocultan. Recientemente me confió que envidia mi coraje para elegir la autenticidad sobre la conveniencia. Está considerando involucrarse en causas filantrópicas como alternativa a un matrimonio arreglado que nuestra madre planea. Charlotte sintió la esperanza florecer, acompañada por el pragmatismo necesario. ¿Y entonces? Regreso a Nueva York, asumo una posición en la escuela y continuamos el cortejo mientras tú estableces mayor independencia de tu familia. Exactamente, con un objetivo claro. Hizo una pausa, el peso de la siguiente declaración evidente en sus facciones. Charlotte Fairfax, no estoy proponiendo matrimonio inmediato. Sería imprudente cuando todavía hay cuestiones prácticas que resolver, pero estoy declarando la intención inequívoca de, eventualmente, pedirte en matrimonio, cuando las circunstancias permitan una unión que no comprometa completamente tu seguridad o mi relación familiar. El corazón de Charlotte se expandió dolorosamente. Me estás pidiendo que espere por un futuro incierto. Te estoy pidiendo que construyamos un futuro juntos, paso a paso, elección consciente por elección consciente. Sus ojos buscaron los de ella intensamente. No prometo facilidad, prometo compromiso genuino, esfuerzo real, honestidad incluso cuando sea incómodo. Charlotte pensó en sus padres, en el amor que desafió las convenciones de su época. Pensó en los 6 meses de cartas, cada una revelando más sobre el hombre que Robert era más allá del heredero que el mundo veía. Pensó en los niños que educaba, en Eleanor especialmente, y en cómo ella le enseñaba que el coraje significaba enfrentar las incertidumbres en lugar de evitarlas.
Entonces acepto, dijo finalmente, con voz firme a pesar de las emociones turbulentas. No ciegamente, no ingenuamente, sino conscientemente. Completaré mi compromiso aquí, luego regresaré a Nueva York. Asumiré una posición en la escuela, estableceré mi propia independencia y continuaremos construyendo esta relación extraordinaria, paso cuidadoso por paso cuidadoso. La sonrisa que iluminó el rostro de Robert podría haber calentado el día de otoño. Él se levantó, ofreciéndole ambas manos para ayudarla a incorporarse. Entonces tenemos un acuerdo, y Charlotte, mientras esperamos, mientras construimos los cimientos para un futuro compartido, que sepas esto. Ya has cambiado mi vida irreversiblemente. No solo me mostraste una alternativa a la existencia que temía. Me mostraste quién soy cuando me despojo de las expectativas ajenas. ¿Y tú? Charlotte respondió permitiéndose finalmente abrazar la esperanza por completo. Me mostraste que sobrevivir no es lo mismo que vivir, que elegir la vulnerabilidad sobre la protección puede ser un acto de coraje supremo. Eleanor se acercó, fingiendo que acababa de notar que habían terminado su conversación privada. Señorita Fairfax, mamá solicita su presencia. El té está servido. Caminaron de regreso a la casa, un trío improbable unido por una creencia compartida en posibilidades que desafiaban las convenciones. El señor y la señora Ashworth aguardaban con evidente aprobación, habiendo claramente desarrollado un genuino afecto por la institutriz que había transformado la educación de sus hijos. Durante el té, Robert encantó a los niños con historias de Nueva York, suavizadas para una audiencia joven, pero revelando un humor que Charlotte solo había visto parcialmente en las cartas. William le preguntó sobre ingeniería ferroviaria, sorprendentemente bien informado. Eleanor se colgaba de cada palabra, ya componiendo romances mentales. La pequeña Margaret, superando su timidez inicial, presentó un dibujo que había hecho específicamente para el visitante. Cuando llegó la hora de que Robert partiera, el sol ya declinaba, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Charlotte lo acompañó hasta la carroza, Eleanor manteniendo una vigilancia apropiada, pero permitiendo una despedida relativamente privada. 4 meses, dijo Robert suavemente, sosteniendo la mano de Charlotte un momento más de lo estrictamente necesario. Y después una nueva fase. No el final del viaje, sino el siguiente capítulo conscientemente elegido. 4 meses, Charlotte asintió, apretando su mano antes de soltarla. Completa lo que necesitas en Nueva York. Yo completaré mi compromiso aquí. Y entonces se permitió sonreír, genuinamente, sin reservas. Y entonces continuaremos desafiando imposibilidades. Ella observó la carroza desaparecer por el camino de robles, con la mano levantada en despedida, hasta que ya no fue visible. Eleanor se acercó, deslizando su pequeña mano en la de Charlotte. Él realmente la ama, ¿verdad? La pregunta llevaba una sabiduría más allá de sus 9 años. Creo que sí, Charlotte respondió, maravillada por la simple verdad. Y yo lo amo, no a pesar de las complicaciones, sino reconociendo que el amor real exige enfrentar las complicaciones juntos. Regresaron a casa mientras las estrellas comenzaban a emerger, Charlotte llevando una nueva certeza. Su historia con Robert no seguía el guión tradicional de los cuentos de hadas. No hubo un rescate dramático o una transformación instantánea de las circunstancias. Era una construcción cuidadosa, elección tras elección, día tras día, fundamentada en la honestidad mutua y el compromiso genuino. Y quizás, Charlotte pensó mientras se preparaba para 4 meses más de trabajo significativo, esto era mejor que cualquier cuento de hadas, porque era real, conquistado a través del coraje, sostenido a través del esfuerzo, valioso precisamente porque no era un regalo, sino una construcción. El beso en la mansión Vanderbilt había cambiado su destino, pero no de la manera que Charlotte había imaginado inicialmente, no a través de una elevación instantánea o una transformación mágica, sino a través de un despertar a posibilidades que ella misma podría elegir, caminos que ella misma podría forjar. Y eso, reconoció con profunda gratitud,
era infinitamente más valioso que cualquier final de cuento de hadas prescrito.